Jeremías, por un lado, por orden de Dios, estaba transmitiendo un mensaje. Un mensaje que el pueblo de Dios ni el rey de Israel querían escuchar. Vamos a perder la guerra contra el rey de Babilonia. No peleen, entréguense mansamente, vayan, pásense al enemigo. Imagínense los hombres valientes de Israel, como decía acá, los príncipes, escuchaban esto, lo que predica Jeremías al pueblo. Y vamos a ubicarnos un poquito más históricamente. Ya el ejército de Babilonia del rey de Nabucodonosor había cercado, había sitiado a Israel. Y los profetas mentirosos le decían: quédate tranquilo, rey, porque no van a prevalecer. Y entonces, ¿qué había pasado? El ejército de Egipto había salido de Egipto para ayudar a Israel, por pedido de Israel. Y cuando el ejército de Babilonia se enteró, se retiró. Se retiró. Y entonces todos los príncipes, el rey, el pueblo decían: lo que habla Jeremías es mentira. Mirá, nuestros profetas nos dijeron que estemos tranquilos porque se van a ir. Nosotros le vamos a ganar, van a tener miedo. ¿Y qué hicieron el ejército de Babilonia? Se fueron. ¿Quién ganó? Aparentemente. Ganaron aparentemente los profetas mentirosos, los que no tenían palabra de Dios. Pero Jeremías tenía la palabra de Dios. Él profetizaba verdad. Y él le decía: no, no es así. Mirá que van a volver. Van a volver. Y tuvo la oportunidad de hablar con el rey. Escribió en un rollo todo. Y cuando escribió todo le leyeron al rey y el rey hizo quemar el rollo. Hizo quemar la palabra de Dios, el mensaje de salvación de Dios, porque él le decía: si tú haces caso, te entregas, vas a salvar tu vida y la vida de tu familia. Entonces, ahora, nuevamente Jeremías comienza a decir: no, no es así. Y los príncipes decían: estratégicamente, a este se le puede llamar un traidor a la patria. Estratégicamente, lo que habla este hombre va a debilitar la mano de los valientes, de los soldados y del pueblo. Ustedes van a ver que hace una diferencia acá. Va a hacer desfallecer las manos, dice, de los valientes y del pueblo. ¿Por qué hace esta diferencia? Es sencillo. Dentro del pueblo de Dios hay valientes. Dentro del pueblo de Dios hay otra gente que parece que no es tan valiente. Si traemos hoy en día a nuestro tiempo, ¿quiénes son los valientes en el pueblo de Dios? ¿Y quiénes son aquellos que están dentro del montón, se puede decir? Ustedes saben, hermanos, que lamentablemente las estadísticas nos dicen que a lo sumo, en las mejores iglesias, en las mejores congregaciones, nada más que un 20% son los que están al frente trabajando para Dios. Que el otro porcentaje simplemente está. ¿Entendemos o no? Pero acá los príncipes dicen: no solamente van a hacer desfallecer las manos de los valientes. ¿Qué significa esto? Que aquellos que están esforzados, que son valientes, que van a ir a pelear al frente, se van a sentir mal por lo que dice el profeta. Y entonces vamos a perder la guerra. Y si los que están al frente desfallecen, ¿qué va a pasar con todo el pueblo? Se cae. Si los líderes, los ancianos, los pastores, si la gente que tiene responsabilidad en la iglesia desfallece, ¿qué pasa con la congregación? ¿Qué pasa con la iglesia? Cae. Cae. Porque lamentablemente nosotros parece que esperamos más de las personas que de la ayuda de Dios. Confiamos a veces más en las personas que en la ayuda de Dios. Y la historia nos dice acá, según lo que leímos, que estos hombres
cuando escucharon lo que Jeremías le decía. ¿Cuál era el mensaje de Jeremías? No peleen, el que se queda en la ciudad, ¿qué va a pasar? ¿Va a morir de qué? A espada, hambre o peste. Va a morir. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué tienen que hacer las personas? ¿Qué tiene que hacer el rey? No. Pásense a los caldeos. Y su vida va a ser por botín. Yo creo que los príncipes, usando la lógica, pensaban que hacían bien. Que hacían bien. Yo no sé si yo me imagino esto. Yo me imagino en nuestra historia, la época colonial, ¿quiénes son nuestros próceres? ¿Quién es el mayor prócer de la Argentina? San Martín. ¿Por qué? ¿Qué hizo San Martín? ¿Pero estaba en una oficina? ¿Estaba ya encerrado y mandado? ¿Qué hacía San Martín? Iba al frente, ¿o no? ¿Quién iba primero cuando iban a pelear contra el ejército realista? San Martín. Iba al frente. Era un general, un capitán que daba el ejemplo. Estaba en el frente. Ahora imagínense que ahora venga otro general y le diga a los soldados, a los capitanes y al mismo San Martín, ¿saben qué? Entréguense a los realistas. Dejen nomás que ellos conquisten todo. ¿Qué le iban a hacer a ese que decía eso? ¿Un traidor? ¿Qué quiere que entreguemos nuestra patria a los realistas? Que volvamos a ser colonizados por esta gente y volvamos a depender de la corona de España. No, vamos a buscar nuestra independencia. A este, ponerle preso o matarlo. Que es lo que pidieron los príncipes. ¿Qué pidieron al rey para Jeremías? Debe ser muerto, decía. Debe ser muerto. Este hombre no puede vivir. Está haciendo mal, está sacándole, en lugar de arengar al pueblo, de arengar al ejército, le está haciendo desfallecer. Entonces ellos pedían la muerte. Pero ellos pensaban que Jeremías era un traidor. Seguramente el rey Nabucodonosor le pagó algo, le dio plata para que hable en contra nuestra. Parece, ¿es posible o no esto? ¿Se puede pensar esto? Sí, se puede pensar. ¿Por qué habla este en contra de la nación de Israel, del pueblo de Dios, a favor de un pueblo pagano? Seguramente le dieron oro, le dio plata, le pagó. Toda una sospecha. Imagínense entre el pueblo lo que pensaba. Por un lado el profeta Jeremías diciéndole lo que dice la palabra de Dios. Y por otro lado los profetas mentirosos, los príncipes, el pueblo, la gran mayoría del pueblo, en contra de Jeremías. ¿Era fácil la tarea de Jeremías? Era difícil. Era una situación apremiante. En peligro la vida. Y Jeremías va él solo ahí. Pero yo digo lo que dice Dios. Escúchenme. ¿Es fácil para ustedes predicar la palabra de Dios? En el barrio, en los vecinos. Es fácil posiblemente sea fácil predicar, pero ¿es fácil que le escuchen, que le crean, que entiendan las personas? No. No es tan fácil. Como no fue para Jeremías. Pero Jeremías, hay una particularidad. Jeremías sabía que ponía en riesgo su vida al predicar estas palabras. Jeremías sabía que posiblemente la mayoría no le crea y lo quieran matar. Sabía. ¿Pero qué hacía? ¿Por miedo dejaba de predicar o seguía predicando? A costa de arriesgar su propia vida. ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a predicar la palabra de Dios Jeremías? Hasta el punto de poner en peligro su propia vida. ¿Hasta qué punto estamos nosotros decididos a predicar la palabra de Dios hoy? ¿Hasta qué punto?
¿Hasta que me echen del trabajo? ¿O no? ¿Hasta que me deje mi esposa? ¿Hasta qué punto? ¿Mi decisión hasta dónde llega? Para Jeremías era todo. Para él era predicar la palabra de Dios. Y bueno, ¿y si me matan? ¿Qué le va a hacer? Pero tengo que obedecer la palabra de Dios. Qué caro que era para Jeremías la predicación de la palabra. A nosotros nos puede llevar un sábado a hacer una actividad, nos puede llevar que sea una vez a la semana, a hacer cierta actividad para la iglesia, pensando que le hacemos un beneficio a la iglesia o le hacemos un beneficio a Dios, donde en realidad el beneficio ¿para quién es? Para mí, para uno mismo. Hermano, muera este hombre, dice el versículo 4. Hay siempre un conflicto entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Generalmente nosotros carnalmente no queremos hacer lo que Dios quiere. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Hay siempre ese conflicto. Ahora, puede ser también que muchas veces en la misma iglesia, en la casa de Dios, no nos caigan bien algunas personas. Porque dejan traslucir cuál es mi situación. Aquella persona que es muy fervorosa en la actividad misionera, que es muy responsable en la predicación que está dentro de nuestra iglesia, cuando trabaja mucho, me pone en evidencia a mí que trabajo poco. Entonces me puede resultar antipático o antipática. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Y entonces yo como que me pongo, sin darme cuenta, en contra de lo que es la voluntad de Dios. Nuestro corazón, ¿cómo es? ¿Es bonito? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo lo describe justamente lo que es Jeremías? ¿Cómo es? Perverso. Nosotros queremos pensar lo que nos conviene, lo que nos gusta y nada más. Nos gusta razonar alrededor de eso, lo que a nosotros nos parece bien. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del líder? ¿Cuál es la responsabilidad del líder? ¿Hacer desfallecer al pueblo o hacer animar al pueblo? ¿Cuál es la responsabilidad del líder? Animar al pueblo. ¿Animar a qué? A que trabaje, a que predique, a que se entregue a Dios, a que ore todos los días, a que estudie la palabra de Dios. Ahí estaba ofreciendo el material de la escuela sabática. Vamos a leer la Biblia todos los días. Vamos a hablar al pueblo para que se anime, para que se levante, para que trabaje. No para que hacer desfallecer al pueblo de Dios. Pero esta situación era diferente. Acá el líder, el enviado de Dios, según lo que decían los príncipes, estaba haciendo desfallecer el corazón de los hijos de Dios. Pero ¿saben que hay una cosa que es importante entender? La situación del pueblo de Dios ya era mala. Ya estaban en lo último. Lo que Jeremías estaba diciendo era un remedio de parte de Dios. Lo que Jeremías estaba explicando era qué es lo que tiene que hacer Dios para que este pueblo se vuelva a levantar. Porque ya estaba caído. Ya adoraba ídolos. Ya estaba entregado a otras cosas. Era necesario esto. Por eso que nosotros a veces no entendemos todas las cosas que nos suceden en la vida. Porque no nos entendemos a nosotros mismos. Entonces Dios nos tiene que mostrar cuál es nuestra situación. Y cuando vemos nuestra situación en un problema, en una tragedia, en algo que nos pasa, parece que recién nos podemos ubicar. Nos podemos ubicar. Hermanos, yo les quiero contar algo. Les quiero contar algunas cositas. El pueblo de Dios hoy puede estar languideciendo también. Le puede faltar un poquito de ánimo.
a nosotros. Estamos todos incluidos ahí. Sin embargo, si empezamos a mirar alrededor, si empezamos a mirar los noticieros, lo que pasa en el mundo, hay un mensaje claro de Dios. ¿Cuál es el mensaje claro de Dios? ¿Cuáles son las señales ante la venida de Jesús? Hay un mensaje claro, ¿no? ¿Ustedes no ven lo que pasa alrededor? ¿No ven los huracanes? ¿No ven los terremotos? ¿No ven lo que pasa en Buenos Aires, por ejemplo? Lo contaba el pastor estos días. Todos los días se pierden chicas jovencitas. Y algunas, con suerte, aparecen vivas. Todos los días se pierden jovencitas. Todos los días hay muerte. Hay inseguridad. Parece que todas estas señales se están cumpliendo. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Estamos preparándonos para esto? ¿O decimos, bueno, es una costumbre ya, bueno, venimos a la iglesia, sabemos que esto va a pasar, esto está para mañana, bueno, vamos a dejarle para los nietos, nuestros hijos? Pero algo que está ocurriendo ahora. Hermanos, hemos dado la fecha acá, hace 2 semanas, el 15 de septiembre, viernes 15 de septiembre, en la Catedral Metropolitana, ahí en la Plaza Mayor, lo conocen, la catedral, se reunió el obispo de la ciudad, se reunieron los luteranos, se reunieron los líderes de las iglesias evangélicas, la mayoría de las iglesias, menos la nuestra, y otras más. ¿Saben para qué? Para conmemorar los 500 años de la Reforma. Una serie de actos en forma conjunta, ecuménica, donde el líder de la Iglesia Católica dijo que no hay por qué seguir peleando. Vamos a dejar de lado estas cosas que nos separaron y vamos a tratar de convivir, vos con tu verdad y yo con mi verdad. Y todo abrazo y beso. ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué mensaje estamos recibiendo con esto? Un mensaje especial. Cuando ocurra estas cosas, cuando haya todo paz, cuando todos quieran unirse y vamos a ser un solo pueblo todos, ¿quiénes van a quedar afuera de esto? Los que como Jeremías, ¿qué explicaban? La palabra de Dios, la verdad. Pero te van a odiar. Bueno, pues yo tengo que predicar la palabra de Dios. Pero mira que te van a echar tu trabajo. Sí, pero yo tengo que predicar lo que Dios me dice. Mira que te va a dejar tu mujer, te va a dejar tu marido. Sí, pero... Sí, mira que te pueden matar. Sé fiel. Porque yo te daré ¿qué? La corona. A mí me impresiona Jeremías. El momento que vivió, un momento histórico, un momento duro, un momento feo. Estaba preso, lo sacaron, le vuelven a meter preso, ahora le meten preso en un pozo ahí en el cielo. Imagínense, él puede decir, reclamarle a Dios, ¿yo acaso no te hago caso? ¿Yo acaso no cumplo tu palabra? No digo, no obedezco lo que tú me dices. Y mira dónde me mandaste. ¿Dónde fui a parar? En un pozo. Los príncipes le acusaban de que Jeremías no buscaba la paz, sino el mal. Nosotros cuando damos el mensaje, buscamos decir la verdad. No le decimos a la gente pare de sufrir. No le decimos a la gente no vas a tener más problemas una vez que aceptar a Dios. No le decimos eso a la gente, no le mentimos. Le decimos la verdad. Lo que decía Jesús, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué cosa dice?
pero confiar. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Hay un problema con el rey, el líder político de Israel, el que estaba arriba de todo el rey, Sedequías. Tenía un carácter débil y un espíritu vacilante. Defectos de este rey: carácter débil, espíritu vacilante. ¿Qué puedo hacer yo con ustedes? El rey nada puede con ustedes, príncipe, hagan lo que quieran con Jeremías. Para no tener problema, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Ni siquiera analizó si estaba bien matar a un profeta de Dios. Pero para no tener problemas con los príncipes, bueno, hagan lo que quieran. Sí, para no tener problemas con mi familia, que no me odien, que no me digan el evangelio, no me molde. Seguramente alguno Dios me va a mandar para que le predique a esta gente y listo. Y si no, bueno. Hermano, nuestra iglesia tiene un programa que se llama Iglesia Abierta en Villarreal. Tratando de que todos los días esté la iglesia abierta. A mí me toca con mi esposa los lunes. Estamos ahí una hora, de las 8, 8:30, 9, ahí, una hora y media, repartiendo libros, invitando a las personas a que pasen a orar con nosotros. Y si quieren estudiar la Biblia, también estudiamos la Biblia. Y así se acercan algunas personas. Los martes está todo el grupo, miércoles de la iglesia, tenemos la reunión, jueves así, viernes. Que siempre esté la iglesia, por lo menos todos los días, una hora abierta. Bien, es notable que estamos en la iglesia ahí, pasan las personas. Tenemos un cartel así que está con los libros, todo, mensaje. Le ofrecemos los libros. Que hay gente que en forma educada te acepta. Yo después me voy allá y encuentro tirado por el camino algunos libros, o todos rotos los libros por el camino. Después, de todas maneras, nosotros oramos después que terminamos esa jornadita de trabajo ahí, con las personas que le entregamos el material, invitaciones, todo eso. Esto es en broma, porque ahí no me gusta hacer broma. Un día estábamos con mi esposa así, y un hombre pasa y nos miraba a tomar, así pasaba. Señor, le quiero regalar un libro. No, yo soy que el otro, así que a mí no me venga con esa porquería. Bien, él es sincero lo que dice. Y a mí me salió como broma, le digo. Ahora cuando estés quemando en el fuego del infierno, te vas a acordar de mí, le dije. Pero dije entre mí, nomás con mi esposo, ¿cómo va a decir eso? Pero él se fue lejos, algo le dije. Es una realidad, ¿no? Es una realidad, ¿no? ¿Qué va a venir a la memoria de aquellos que no aceptaron la palabra, el mensaje? ¿Qué le va a traer Dios a la memoria en ese momento? ¿Saben de qué va a traer la memoria? Le va a traer la cara de José, la cara de la hermana, cuando un día fue a la casa a golpear y le dijo, te entregué un material, quería estudiar la Biblia. En ese momento, antes de tener la muerte eterna, va a venir a la cabeza las veces y las personas que fueron a predicarle y no aceptaron. Así. Si yo prediqué, el injusto va a morir por su pecado. Y yo voy a salvar ¿qué? Mi vida, ¿por qué? Porque prediqué. Ahora, si el injusto se pierde, el que no aceptó se pierde, pero yo tuve la oportunidad de predicarle y no le prediqué, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a demandar? ¿A quién le va a demandar? A mí. ¿Qué responsabilidad tenemos, hermanos? ¿Ustedes se pusieron a pensar eso? ¿Qué responsabilidad? No era más que bueno, vamos a estar en la iglesia, vamos a venir, nos reunimos, vamos a ver quién predica el sábado, y bueno, hasta nos podemos dar lujo. ¿A quién predica fulano? ¿Arturo bien? No, me voy yo a mi casa.
No, es una responsabilidad que tenemos. No es simplemente ser un miembro de la iglesia de Soler. Es la iglesia de Dios con una responsabilidad. Es una responsabilidad que tenemos, de la cual vamos a tener que dar cuenta. Hermanos, dice, a mí me impresionan las historias bíblicas, y una de las que me impresiona es de Josué. Ustedes habrán leído Josué y el capítulo 24, del 14 al 15. En Josué dice: ahora pues reverenciad al Eterno, servidle con integridad y en verdad. Quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Eterno. Y después dice, el versículo 15: y si os parece mal servir al Eterno, entonces elegid hoy a quién servir, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Dios, al Eterno. Miren, había una decisión de Josué. La decisión de Josué era de servir a quién, al Dios verdadero, no a esos dioses de pacotilla que estaban del otro lado del río, ni la tierra de los amorreos. A esos dioses de mentira él no quería servir, porque no eran dioses, eran figuras. Yo y mi casa serviremos a quién, a Dios, con integridad de corazón y en verdades. Fíjense lo que dice, y fíjense lo que hizo este hombre de Dios cuando hacía la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Josué 10, 12 y 13. Por favor, alguien que lea en voz alta. Josué capítulo 10, versículo 12 y 13. Es increíble cuando recordamos esto que hizo Josué. ¿Quién puede leer en voz alta? Bueno, ahí está. Josué capítulo 10, versículo 12 y 13. Cuando el Señor entregó al amorreo ante los israelitas, Josué dijo al Señor en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y en tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en el cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Fíjense lo que dice el versículo 14. Nunca hubo un día tal, ni antes ni después de aquel, en que el Eterno obedeció a la voz de un hombre, porque el Señor combatía en favor de Israel. No es que Dios en sí obedeció al hombre, sino que hizo lo que el hombre pidió, porque ese hombre estaba haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Cuando nos ponemos en la mano de Dios y le decimos que Él nos guíe y hacemos su voluntad, y cuando andamos por la vida diciéndole a Dios: yo voy a hacer tu voluntad, Padre, yo voy a hacer lo que tú pides, y hacemos realmente y nos ponemos en la mano de Él, Él hace cosas en nuestras vidas. Él hace cosas. Cosas que para nosotros es imposible. Y voy a contar dos cositas, llegando a la hora. Primero, Dios nos mandó a predicar, ¿o no? ¿Cuál es la misión que tenemos? Ir y predicar. ¿Tenemos una orden o no? ¿Quién tiene que cumplir esa orden? ¿El vecino? Me importa muy poco que otro no cumpla, pero a mí me ordenó que yo tengo que cumplir. Les cuento algo. Tuve una clase en escuela sabática. Yo había tenido 2 estudios bíblicos, cayeron 2 estudios bíblicos. Un hombre que vive ahí cerca de tu casa, un poquito más lejos. Me fui varias veces, no encontré más. Una abogada que trabajaba conmigo, dejó de trabajar conmigo, tampoco no estudió más. Y vamos a tomar la lista de escuela sabática. Estudios bíblicos.
la hermana Emma da Silva, que tenía 2 estudios, cayeron los estudios bíblicos. Entonces, 0. Y a mí me dio una pena. Dije, ¿cómo puede ser que somos como 7, 8 acá? No estamos trabajando por una persona, por un alma, por alguien. Esta clase de escuela sabática, si no tiene en vista un proyecto, una persona, una actividad misionera, no sirve como escuela sabática, como clase. Entonces le dije a mi clase ahí, yo estaba parado acá así, le digo, hermanos, así no puede ser. Vamos a hacer un desafío a Dios. Y ahí me miraban, ¿qué le pasa al hermano? ¿Cómo le va a desafiar a Dios? Claro, yo sé lo que estaba diciendo en ese momento, yo sabía. Vamos a hacer un desafío a Dios. Vamos a orar ya, porque no puede ser que nuestra clase no tenga estudios bíblicos. Vamos a orar ya. ¿Y sabe cuál va a ser el desafío? Que para el sábado que viene, Dios nos tiene que dar una persona que le vamos a atender como clase. Para el sábado que viene, Dios nos tiene que traer una persona para que la atendamos como clase, a quien le vamos a enseñar la Biblia. Y oramos. Y quedamos pactados que vamos a orar nuevamente en la semana. Bueno, el próximo sábado, tomando lista acá, estamos comentando la actividad. Viene entrando una señora, allá así, acá entraba y dice, disculpe, ¿será que puedo sentarme? Quiero que alguien me enseñe la Biblia. Rosa Castillo. Yo me quedé así, le miro a los hermanos, me miraban, y yo, ahí está. Rosa Castillo. ¿Usted sabe por qué está acá? Porque Dios le envió. Sí, me dice. Dios me envió, me dice la señora. Y yo le digo, ¿por qué? Él nos contó. Hace 40 años tengo una hermana que vive en Norteamérica, que es de la iglesia adventista del séptimo día. Siempre le rechacé, siempre me burlé de ella. Tenía otro hermano también que era de la iglesia adventista, que dejó ya. Cuando mi hermana venía de Norteamérica me hablaba, pero hace unos días, hace una semana, Dios me hizo soñar que tengo que venir a esta iglesia. Y entonces no aguanté más y bajé del colectivo y entré. Porque en el sueño un pastor me hablaba y me decía, tenés que entrar en esa iglesia. Tenés que... Y no me dejaba tranquilo. Entonces vino y entró. Ah, tenemos que confiar en Dios. ¿No tenés estudio bíblico? ¿Sabés por qué no tenés estudio bíblico? ¿Sabés por qué? Porque no querés. Porque no querés. Porque Dios quiere. Si vos le pedís a Dios, Dios te va a dar. Tengo otra historia, pero quiero reconocer a Alba, a mí también. ¿Te acordás? Yo me iba a la casa de él, teníamos estudios bíblicos con José y predicábamos en la casa de José y de los vecinos. Y yo tenía estudios bíblicos acá, él también. Y mi esposa me dice, estaba triste un sábado a la mañana antes de ir a la iglesia. ¿Qué te pasa? Sí, vos predicás en la iglesia, allá en la casa de José tenés. Y ¿yo qué hago? Tengo que hacer la comida, limpiar la casa. ¿Yo qué hago? Yo no sirvo para nada. Yo me quedé pensando, tienes razón. ¿Sabes qué vamos a hacer? Le digo a mi esposa, vamos a orar. Vamos a orar. Para que Dios te dé un estudio bíblico a vos, una interesada a vos, particularmente, no que sea mía ni del grupo. Bueno, y empezamos a orar antes de ir a la iglesia. Y cuando vamos yendo a la iglesia, cuando vamos a cruzar la calle, para cruzar la calle, una mujer le dice, señora, señora, le dice a mi mujer, ¿sí? ¿Usted es de esa iglesia que está ahí? Sí. ¿Sabes que puedo entrar con usted porque yo quiero que alguien me enseñe? Alba, venite. Se va a la iglesia, se bautizó, después le dimos estudio bíblico con el esposo. ¿Quieren cumplir la misión? ¿No pueden cumplir la misión? ¿O no quieren? Yo me doy cuenta que muchas veces yo no quiero, porque me molesta el tiempo, tengo otra cosa que hacer. Entonces, hermano, confiemos en Dios. Te cuento lo último. Yo por ahí quiero animar a ustedes con testimonios. Testimonios a veces personales, como este que voy a contar ahora. Me toca
toca mucho. Sé que usted también. Hace, a ver, un mes atrás, sí, un poquito más. Les cuento la historia. Mi hija, Gabriela, muchos la deben conocer, se había casado con el hijo de Belia, Jorgito Belia. Estuvieron casados más o menos un año, 2 años. Se pelearon, se separaron. Cuando pasó un año y pico de años, me dice, papá, haceme el divorcio. Yo soy abogado, le llamo a Jorge y me dice, Jorge, yo no me quiero divorciar. Esto va en contra de la Biblia. Y mi hija por otro lado, no, papá, no, haceme el divorcio. Pasó un año más, no va más. Y yo seguía orando por el matrimonio de mi hija. Y Jorge venía y me decía, yo no me quiero divorciar de su hijo. Le hice el divorcio. Cuando llegó de casi 3 años, le hice, se divorciaron. Bueno, un día determinado, cuando él venía, porque estaba en prefectura, venía de esquina, le dice él a mi hija, bueno, vamos a ir los dos juntos a hacerle pasear a nuestro hijo al parque Camacuá, para que nos vea por lo menos un rato los dos juntos, mamá y papá juntos. Y cuando estaban ahí en el parque, mi nieto Sebastián le decía a todos los chicos, venga, miren, mamá y papá, vení por ahí, vení, le pedía a todos, mirá, mi mamá y mi papá. A mí me quedaba la piel de él. Entonces le dijo Jorge a mi hija, ¿vos te das cuenta de lo que está pasando? ¿Vos te estás dando conocimiento? ¿Te notificaste lo que está pasando con nuestro hijo? Sí, volvieron a juntar. Ahora están juntados, porque en el matrimonio están juntados en la esquina. Pero hace un mes me llama mi hija, me dice, papá, venía a buscarme porque me voy a separar de ti. Esto no va más. Pero mi hija, no, que estábamos casadas nuevamente. No. Separado, me llama Jorge, me dice, yo tengo más confianza con usted, quiero hablarles. Hay problemas y todo. Me cambié de él, de convivencia. Yo le digo, miren, sea como sea, yo, Gaby, aún te doy un carro, que hay un puente que cayó ahí, yo no puedo irte, tengo una vuelta, le digo, así que vas a tener que quedarte con tu marido por lo menos 2 o 3 días más, sea como sea. Pero voy a hacer una cosa, le digo, voy a orar por ustedes, para que Dios les muestre lo que tienen que hacer ustedes. Están equivocados, ustedes no tienen que separarse. Entonces me puse con mi esposa, muy preocupado, y comenzamos a orar. Yo les cuento esto, hermano, para que ustedes vean, para que ustedes se den cuenta cómo trabaja Dios. Esa iglesia que hay en la esquina, de la iglesia adventista que hay en la esquina, es una linda iglesia. Parecía la iglesia de Villa Raquel un poco más chica, está en el centro. Pero hay nada más que 4 hermanos. Un hombre grande, 2 jóvenes y un muchacho bastante grande. Porque esa iglesia, había un pastor hace muchos años que se fue, quedaron 3 mujeres a cargo de la iglesia, se pelearon entre las mujeres y dividieron la iglesia. Se dividió. Cada una se enojó con la otra, se fue para allá, llevó su gente, esta se enojó, llevó su gente. Quedaron ese hermano y dice, me quedé yo solo acá, dice, esta chica que me vino a ayudar y este muchacho. Entonces ponen un televisor así acá, un televisor que le da la escuela sabática, el pastor Bullón de lujo, pero un televisor. Y después una predicación que busquen y pasan. Y ese, cuando yo le iba a ver a mi hija, cuando voy a verla, me hacen predicar a mí y me hacen ver la escuela sabática a mí. Contento, viene alguien, me va a dar la escuela sabática y entonces, no hay pastor. Pero yo estoy orando con mi esposa. Entonces, ¿qué pasó? Al otro día, tormenta en la esquina, lluvia. Como las que hay ahora por todos lados, lluvia, tormenta.
estando ahí, los dos, yo cuando están peleados la pareja, están todos, que no te hablo, que no me hablas, y están todos así, están así, como perro y gato. Toca la puerta, un pastor todo mojado, que vengo a visitar, de Goya, cruzó lancha. La verdad que había caído el puente, cruzó lancha. No sé por qué, pero estuve pensando en los hermanos de esquina y bueno, comienzo con ustedes la visita. Quieren que ore con ustedes, quieren que me diga una palabra. Comenzó a hablarle. Y mi hija y Jorge comenzaron a gritar. Y nuevamente se dieron cuenta que Dios le estaba dando un mensaje. Y no se separan. Porque no, esto es un mensaje directo de Dios. Un papá preocupado por su hija estuvo orando. Tenemos que orar, tenemos que confiar en Dios. ¿Qué es lo que hizo Josué? ¿Qué le dijo al sol? Al sol. En realidad lo que se detuvo fue la tierra, ¿no? ¿Qué le dijo al sol? Detente. ¿Y qué hizo el sol? ¿Cómo le va a hacer caso el sol a una persona? ¿Cómo va a hacer eso? Ustedes pues se animan a decir la verdad, sol, detente. ¿Se animan o no? Ah, pero si ustedes es necesario para que se salve una persona que el sol se detenga, muy probable que el sol se detenga. Porque van a estar haciendo la voluntad de Dios y no la de ustedes, no para figurar ustedes, no como dice la lección para gloriarse ustedes, sino para que se gloríe ¿quién? Dios, para que la gloria sea de Dios. Hermano, a este hombre de Dios le echaron, ¿dónde? En la cisterna, en el cielo. Pero no termina así, con los hijos de Dios no termina todo en la tragedia. Porque ustedes leen el versículo 7, ahí de Jeremías 38, siempre hay algo preparado por Dios. Pero Ebed-Melech, etíope, oficial de la casa del rey, oyó que habían puesto a Jeremías en la cisterna. Y cuando el rey estaba sentado a la puerta de Benjamín y sigue, fue y pidió por él. Y el rey lo autorizó y le dijo, ve con fulano y saca al hombre de Dios del pozo. Saca a que está en el pozo. ¿Qué iba a pasar si seguía en el pozo? Según lo que le dijo él, iba a morir. Enterrado en el cieno, sin comer, sin tomar nada. ¿Al poco tiempo qué va a hacer? Va a morir. Cierro con este mensaje, hermanos. Puede ser que alguno de ustedes, se sienta hoy como que está en un pozo espiritual, en un pozo de dificultades. Puede ser que se sienta de esa manera. Pero, tenemos un Dios que es poderoso, ¿no? Tenemos un Dios que es poderoso. Tenemos que confiar nomás, tenemos que creer. Pero siempre hay una forma de salir del pozo. Siempre hay una mano que te puede tender. Cuando nos ponemos justamente en la mano de quién? De Dios. Él va a poner nuestros pies nuevamente sobre peña, sobre piso, algo seguro. Pero tenemos que confiar en Dios. Miren, me tocó predicarle en Itatí el sábado anterior. Una madre en la escuela sabática estaba llorando por su hijo. Llorando por la situación, llorando de contenta porque pudo venir su hijo a la iglesia en Itatí. Me dice, usted le va a ver a mi hijo. Le va a ver a mi hijo. Él habrá venido a las 4 de la mañana y dejó una esquelita. Mamá, despertame mañana que voy a comer a la iglesia. Vengo orando hace no sé cuánto, hace un año, para que mi hijo deje el camino de me va a acompañar. Cuando llegó la hora del sermón, veo al hijo que viene, que estaban los jóvenes, y la verdad que era para preocuparse.
estaba vestido, de manera que estaba peinado, el muchacho tenía 3 colores en el cabello. 3 colores. Tenía una... Bueno, ¿para qué contar? Pero esa mamá estaba contenta, porque estaba ocurriendo un milagro. Vino su hijo a la iglesia. Vino su hijo a la iglesia. Para un padre, y digo por experiencia, cuando un hijo vuelve a la iglesia, aunque sea para estar en la iglesia y escuchar el mensaje de Dios, es como una victoria, una alegría en el corazón. Hay posibilidad para mi hijo, hay nuevamente oportunidad para mi hijo, hay nuevamente oportunidad para el matrimonio de mi hijo, hay oportunidad para la salvación. ¿Cómo no vamos a orar? ¿Cómo no vamos a ser como Jeremías? La ayuda siempre viene. Pero Jeremías estaba haciendo lo que Dios le había ordenado. Si cada uno de ustedes, si yo me propongo en el corazón servir a Dios y hacer la voluntad de Dios, cuando me voy a pedirle a Dios para que eso se cumpla, Él me va a dar. Lamentablemente el rey Sedequías tuvo un final triste. Él no obedeció la palabra de Dios. ¿Saben lo que le pasó a Sedequías? Si ustedes leen lo que sigue, se van a dar cuenta. Todo lo que el profeta le dijo. Vinieron el ejército de los babilónicos y sitiaron la ciudad, después se escaparon. El rey quiso escaparse por un lugar, le alcanzaron, le tomaron preso, le llevaron delante del rey de Babilonia. Y ahí, delante de él, le degollaron a todos sus hijos. Le degollaron a cada uno y él tenía que mirar cuando le mataban a sus hijos. Y después le sacaron los ojos a él y le llevaron cautivo así en cadena, donde murió allá. Y el profeta le había dicho: si tú haces lo que Dios dice, vas a salvar tu vida y la de tu familia, de tus hijos. Hermanos, si ustedes hacen lo que Dios les pide, van a salvar sus vidas y también la de quienes, la de su familia, de sus seres queridos. No hagamos como el rey Sedequías. Pongamos la mano a Dios y hagamos lo que Dios nos dice. ¿Les parece, no? Vamos a orar por esto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque a pesar de que somos pecadores, que somos rebeldes, tú tienes siempre dispuesta una mano de ayuda. Tu amor es eterno para nosotros, porque tú nos creaste y tú diste a tu Hijo para que nos salve. Haznos recapacitar en nuestro corazón, en nuestras mentes, aquello que esté mal, en aquello que estemos desobedeciendo. Transforma nuestra vida. Haz que tomemos decisiones para la vida eterna. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.